Bienvenido, bienvenida a este podcast del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el tema del internet y los negocios. Algo que de verdad, si no lo estás usando, si no estás relacionado con esto, presta muchísima atención porque es algo que tienes que aplicarlo a tu vida y a tus negocios, a todo lo que tú hagas básicamente para la generación del dinero. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos en el caso de negocios que se dediquen a lo mismo. Hagamos el ejemplo de negocios que vendan artículos deportivos, específicamente, por ejemplo, para el fútbol, balones, rodilleras, pantalonetas, todo lo relacionado al tema. Entonces, estos dos negocios venden exactamente lo mismo, pero uno es un local comercial y hablemos de este. Este local comercial, por este pasan 350 personas al día por ese pasillo y pueden ver ese local. O sea, obtienen una visibilidad de 350 personas. Pero ¿qué pasa? Que solamente alrededor de 10% son personas que están interesadas específicamente en esos productos, que los necesitan o les llama la atención. Entonces, solamente el 10% de todas estas personas van a ingresar a ese local y van a ser potenciales compradores, potenciales clientes, de los cuales pueden generar la compra. Entonces, de toda esa cantidad, imagínate, de 350 personas que pasaron por ahí, solamente el 35 personas, que es el 10%, van a ser posibles clientes. Y adicional, tú tienes que tener en cuenta, tú vas a tener ciertos gastos, digamos gastos fijos por ese local. Entonces ese local tiene gastos como el arriendo, los servicios, todo lo relacionado a ello, ¿cierto? Bueno, aquí estamos en una situación en la cual dependemos de las personas que están pasando por esa zona, por ese local. Y vamos a hacer ahora el ejemplo con un caso especial en el cual es completamente llevado al internet. Y aquí estamos con, digamos, un negocio completamente digital que vende exactamente lo mismo. ¿Cómo funciona? Digamos, hay formas comunes que se ven en cuanto a productos físicos de venta, y es, número 1, el método del dropshipping, que es utilizando las bodegas de otras personas y tú ganándote porcentajes de ganancia por la venta de esos productos. Y la otra es que tú como tal seas importador o fabricante o revendedor. Esas tres opciones que son las más comunes. De pronto me puede pasar alguna, pero esas son como las que me vienen a la mente en este momento, que son las más comunes. Y tú cojas esos productos y, por ejemplo, los tengas en tu casa, o en caso de que eres ya grande y que ya mueves el negocio, sea un caso así, ya tenga una bodega. Entonces, digamos que esos productos tú los vas a vender en línea directamente por internet. ¿Gracias a qué? El marketing digital. Gracias al marketing digital, hoy en día este negocio de este ejemplo está vendiendo todos esos productos por medio de Facebook, Instagram, Google, YouTube. ¿Por qué? Porque sabe utilizar los medios digitales y saben vender por estos medios. Entonces, asimismo, esto es lo que sucede cuando tú puedes manejar la tecnología, manejar todos estos sistemas. ¿Y qué sucede? En este mismo caso, con minúsculo dinero, con la menor cantidad de dinero, pueden lograr de que incluso en un solo día pueda verlo 800,000, 1,500 y hasta más de 5,000 personas con poco dinero en ese mismo día. Entonces imagínate la cantidad de personas a la cual están llegando. Y aquí hay un factor muy específico, importante y detallado, que es, por ejemplo, en el otro caso de los 350 al 10%, aquí se puede incrementar en una grandísima medida. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología, gracias al marketing digital, nosotros podemos impactar personas con un interés específico. Entonces podemos llegar a gente que específicamente le gusta el fútbol, que específicamente esté interesada en productos deportivos. Y de esta manera, la probabilidad de que podamos impactar a gente que esté por comprar, esté deseosa
de obtener ese producto es una probabilidad muchísimo más alta. Si no haces las cosas bien, por ejemplo, porque yo tengo la experiencia de esto, si no haces las cosas bien, puedes llegar al 60 o a un 70% de personas interesadas en tu producto. Entonces mira la cantidad de porcentaje y mira el tema también en cuanto a dinero. Porque cuando en un día, por ejemplo, se está gastando el del local, ponle $10 por exageradamente barato, que sea el local, que eso es como prácticamente lo mínimo en lo cual tú consigues un local, por ejemplo, en mi país. Y eso que no estoy contando los servicios, pero los servicios suben solamente un poquito más. Pero haz de cuenta que $10, ¿cierto? Si tú metes esos mismos $10 en marketing digital, en publicidad online, publicidad paga, tú puedes llegar a muchísimas personas. Incluso te estoy hablando de lograr llegar a 5,000 personas. Es muy viable, es muy posible cuando haces las cosas bien. Entonces, imagínate la diferencia de a cuántas personas les llegas y a cuántas personas específicamente les llegas que son tu cliente ideal, que son tu cliente específico. Mira la grandísima diferencia. Adicional, esto es solamente un ejemplo con marketing digital. Adicional a esto está el tema de los aplicativos, que ahí vamos en donde está uno de mis mayores ingresos, el principal ingreso actual, que es Airbnb. Gracias a aplicativos digitales, aquí está vamos a hacer el ejemplo y la similitud. Entonces, hablamos de aplicativos digitales como por ejemplo Airbnb, Booking, todas estas plataformas que se utilizan por el tema del turismo, hotelería. Entonces, digamos que anteriormente, ¿cómo se usaría de la manera tradicional? Por ejemplo, un hospedaje, listo. Un hospedaje, le llega a la gente que está pasando por esa calle y se da cuenta que dice ahí hospedaje Marianito. Por ejemplo, para poner un ejemplo, hospedaje Marianito, y ve, aquí hay un hospedaje, yo necesito quedarme porque yo estoy de paso, ¿cierto? ¡Pum! Dependo en gran medida de que haya un flujo suficiente, como hospedaje, un flujo suficiente de personas por esa calle, para que vea mi hospedaje, porque yo no estoy en internet, yo no tengo contacto con internet. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera vamos a depender 100% de ello. Y el flujo, o sea, es muy normal que si es una calle de demasiada afluencia, digamos que pasa muchos carros, hagamos de cuenta de que sí, pasa muchos carros, pasa alrededor de 1,000 ojos, por decirlo de cierta forma, alrededor de 1,000 ojos por esa misma calle. Pero digamos que no toda esa gente, incluso la gran mayoría de esa gente, no se va a hospedar. ¿Por qué? Porque son gente que están viviendo ahí. Pues son gente que viven en la ciudad, son gente que tiene su casa, no necesitan nada de hospedaje, ¿cierto? Entonces, no es mi cliente, o sea, como negocio, como tal, no es mi cliente, no es la persona que yo estoy buscando y que estoy necesitando para que se hospede conmigo. Se complican las cosas. Normalmente ahí volvemos al mismo ejemplo, los porcentajes son mínimos. El mínimo porcentaje de personas que buscan hospedarse son las que van a estar por ahí, ¿cierto? Ahora hagamos el ejemplo con algo digital, con un aplicativo. Los que entran en el aplicativo estilo Airbnb o Booking están buscando específicamente un lugar donde quedarse. ¿Por qué? Porque es que son personas que tienen esa necesidad en ese momento. Son personas que realmente necesitan hospedarse porque son turistas o están de paso por la ciudad o viven ahí, pero necesitan quedarse un día, 2 días en un lugar relajado, por ejemplo. En estar por X o Y motivo, no pueden estar en su casa y necesitan un lugar donde quedarse, ¿cierto? Hay muchas razones. Pero son personas con ese fin, con ese objetivo y con esa necesidad específica. Por lo tanto, yo puedo tener acceso a muchísimas, en este caso, a muchísimas personas, muchísimas igual o mayor a la cantidad que de ojos que pasaron por el punto físico, igual o mayor, pero con la diferencia que sean con esa necesidad puntual. O sea que la probabilidad de que alguna de esas personas me rente ese día
es muchísimo más alta que teniendo un punto físico en el cual no hay presencia en absoluto por internet. Bueno, listo. Ya vemos las ventajas tan grandes que tiene esto. Obviamente, asimismo como lo físico tiene costo, lo digital también tiene sus costos, también tiene sus comisiones, todo ese tipo de cosas. Pero hay una diferencia, y es que lo que les he estado diciendo, si tú le llegas a un cliente ideal, si tú le llegas a un cliente específico, a tu cliente que realmente busca lo que tú tienes, las probabilidades de compra son mucho más altas. Y las probabilidades de compra masiva son muchísimo más altas. Masiva, me hago referencia a que te pueden, si estamos hablando de hospedaje, te pueden reservar más días, te pueden llegar a reservar incluso varios meses. Y si estamos hablando de productos, que te puedan reservar, comprar muchos productos. Si estamos hablando de servicios, que se puedan reservar cierta cantidad de servicios. O sea, las probabilidades aumentan, ¿cierto? Entonces, hay costos sí, pero normalmente cuando se maneja el tema digital, los costos son muy bajos. Incluso hay ocasiones y situaciones que te permiten tener costos prácticamente nulos cuando hablamos del tema digital. Y costos nulos es cuando tú haces un marketing orgánico. Quiere decir que tú no le pagas a nadie, no le pagas a plataformas ni nada, sino que tú creas el contenido suficiente, ya sea un sitio web. Ahí sí hay unos pequeños costos. Si tú creas un sitio web, obviamente es mantener ese sitio, pero son bajos. Pero tú puedes posicionarlo, por ejemplo en Google. Entonces la persona busca, por ejemplo, hospedaje o este producto, y te puede salir la página que tú estás ofreciendo. Y entonces de esta manera, obviamente, pues ya bajan los costos, ¿cierto? Pero también de manera en la cual tú no pagues en absoluto. Redes sociales, creación de contenido. Creas contenido suficiente que atrae a tu audiencia, que atrae a tu cliente ideal y se va a interesar por lo que tú estás ofreciendo. Y de esta manera vas a generar la venta. Vas a obtener este beneficio. Vas a obtener ingresos. Así que hoy en día, si tú no estás con una presencia en internet, si tú, digamos, tienes un negocio o vendes un producto o vendes un servicio, ofreces algo en general y tú no tienes presencia en internet, ponte las pilas porque estás grave, estás muy grave, porque hoy en día quien no tiene la presencia en internet, quien no está online, no está llegando a ese potencial y esos grandísimos beneficios que tiene el tema digital, que tiene el tema online, que tiene el tema del internet. Esta es la invitación. Si tú no lo estás haciendo, ingresa. Si tú necesitas ayuda con eso, me puedes contactar a mí. Búscame como Andrés Emprende Digital en todas las redes sociales, estoy así.